Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, es un privilegio poder estar aquí y qué bueno que podemos contemplar a Dios a través de la alabanza y bueno, vamos a poder contemplarle en la predicación, en su palabra, ¿no? Y les invito a abrir entonces allí en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a estar viendo esta mañana desde el 1 hasta el 11. Y Romanos capítulo 8 es un pasaje, un capítulo precioso, muy querido, muy citado, con propiedad. Y bueno, quiera Dios utilizarlo para instruirnos esta mañana y moldear nuestros corazones. Cuando nos paramos aquí, en esta plataforma, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, como dice 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ese es el desafío para nosotros, para cada uno de los que se sube aquí. Y bueno, y la responsabilidad de Dios es el edificarnos utilizando su palabra. El domingo 2 de abril estuvo Eduardo Vázquez, recordaremos cuando estuvo ahí el otro domingo, y comenzó hablando de Romanos capítulo 7 y los primeros versículos del 8, y él en aquella oportunidad nos hablaba de que hay una manera de servir, hay dos maneras de servir, según el capítulo 7, que es en el régimen viejo de la letra, como venía tratando el apóstol Pablo, en el esfuerzo humano personal de la carne, y había mención allí, en el 7:6 de Romanos, el régimen nuevo del Espíritu, diciendo, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En aquel entonces nos decía que, bueno, no se venía hablando de la carne, de la ley, la carne, esa vieja naturaleza humana pecaminosa con esas tendencias que se oponen a Dios y a su voluntad, que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y también en el capítulo 7 se menciona mucho el pronombre personal yo, mi o me, haciendo referencia a lo que yo puedo hacer con mi capacidad, con mis propias fuerzas. Y con el resultado triste del versículo 24, miserable hombre de mí. En contraposición al capítulo 8, donde es el tú de Dios, y con esa nueva manera de vivir y encarar la vida cristiana que tenemos en este capítulo 8, que vamos a estar viendo ahora. Entonces leemos desde el 7:21 hasta el 8:11. Dice así la palabra del Señor. Romanos 7:21, comenzamos ahí, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado,
condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, comienza diciendo, leí en la versión de las Américas, la versión de 60 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese ahora pues conecta, es un conector entre lo que se va a decir ahora, en el capítulo 8, con lo anterior del capítulo 7 que veníamos considerando ya. Y dice que no hay ninguna condenación. Este versículo 1 es como un grito de victoria, ¿no? Es algo lo cual nosotros tenemos cada uno que alegrarnos esta mañana. No hay, hermano, ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y alguien puede decir, bueno, pero conociendo a Dios, ese Dios santo, ese Dios que vio Isaías en aquella visión, donde estaban los querubines, ¿se acuerdan que gritaban uno al otro? Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y él, al ver toda esa santidad, dijo, ¡ay de mí, que soy un hombre inmundo, impuro de labios! Como dice Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, siendo pecadores redimidos, pero pecadores al fin, podamos estar allí en la presencia de ese Dios tan santo y tan soberano? Y la única respuesta a esto es por la gracia de Jesucristo, por estar en Cristo Jesús. Porque 2 Corintios 5:21 nos lo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única respuesta y al único que tenemos que deberle, que le debemos todo esto, es a la obra de Jesús en la cruz, en lo que él hizo a partir de ese Getsemaní, donde se entregó, donde él se dio a sí mismo para que lo prendieran. Nadie toma mi vida, sino que yo la entrego, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Y entonces ese Jueves Santo se entregó él para que ese viernes lo crucificaran y ese sábado estar en esa tumba y ese domingo glorioso de mañana resucitar. Y entonces por esa obra es que fue agotada toda condenación. Esa palabra condenación habla de condena o sentencia. Y nosotros no tenemos nada ya con esto porque en Jesucristo fue cargado toda nuestra condena y sentenciado todo lo que nos tocaba para nosotros. Entonces uno podría pensar o decir, bueno, entonces nadie nos va a examinar, está todo bien, no pasa nada, da lo mismo cómo uno viva. No es así. Porque 2 Corintios 5:10 dice que vamos a comparecer frente al tribunal de Cristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Es decir, no nos va a tocar la condenación del fuego ardiendo con azufre. La condenación no es, como a veces escuchamos, que a mí me tocaba estar en la cruz. O sea, que Cristo estaba en la cruz y a mí en realidad me tocaba a mí la cruz. No es que a mí me tocaba la cruz en realidad, porque no fue solo Cristo que fue crucificado. Hubo 2 ladrones crucificados y hubo miles también que crucificaron. El Imperio Romano crucificó a miles de personas. No es que nos tocaba la cruz. No era la cruz lo que nos tocaba. Lo que nos tocaba era la condenación eterna, la separación perpetua de Dios, que es la vida, que se traduce en ese lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso era lo que nos tocaba. Y eso fue asumido por Jesús, porque Jesús no era cualquiera, era el santo ser, el santo Hijo de Dios, Dios mismo. En esa cruz cargó nuestro pecado y Dios lo trató como pecado, y esa separación incomprensible entre Dios el Padre y Dios el Hijo, cargando los pecados de la humanidad, es lo que nos liberta. Y bueno, pero en el tribunal de Cristo será evaluado nuestro desempeño, no para ser condenado en un fuego, sino para ser premiado o no serlo. Está claro ese punto, ¿verdad? Bien. Ahora dice, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Y es bueno preguntarse qué significa eso de estar en Cristo Jesús. Nos sirve una ilustración sencilla. Muchos de nosotros tenemos marcadores, ¿verdad? Marcadores de la Biblia o de libros. No tiene por qué ser específico de la Biblia. Este sí, porque tiene un versículo, ¿verdad? Pero un marcador es distinto. No se puede decir qué es la Biblia, son cosas diferentes. Una cosa es la Biblia, otra cosa es el marcador de la Biblia. Si el marcador está en una repisa, bueno, está ahí, no cumple una función, por decirlo así. Ahora, si el marcador está así, puedo decir que el marcador, ¿dónde está? Está en la Biblia. Y ahí, de la misma manera, nos sirve como ilustración, nosotros estamos en Cristo, porque Dios nos colocó allí. Uno dice, bueno, ¿puede caer este marcador? Bueno, capaz que sí, si uno lo agarra de las tapas, ahí puede hacer. Pero Dios nos tiene en su mano, Cristo nos tiene en su mano y el Padre nos tiene en su mano. No hay manera de que alguien, ningún ser humano, ninguna criatura, ningún ángel caído, ni Satanás, nos pueda arrebatar de las manos de Dios. Estamos en Cristo Jesús porque Dios nos colocó allí del momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos colocó en Cristo y es una posición en la que estamos, cada creyente, estamos en Cristo Jesús. Y por eso es que no hay condenación para nosotros. Eso lo aseguró Jesús mismo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también esto es lo que mismo veníamos viendo en el libro de Romanos, que recordamos, capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos explica que la base de nuestra redención es solamente la fe en esa gracia, solamente por ese regalo inmerecido de la gracia. Y en Romanos capítulo 5, versículo 8 también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Solamente por Él somos salvos de la ira de Dios. Y entonces uno dice, bueno, como algunas versiones dicen, esta de las Américas lo dice, el resto del versículo 1 dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Si uno busca eso en los manuscritos más antiguos, no lo va a encontrar. Y en algunas Biblias, por ejemplo la Biblia textual, no se encuentra esa segunda parte del versículo 1 de Romanos 8. Y entonces conviene preguntarse, aprovechando eso, ¿no? ¿Los que están en Cristo Jesús son solamente los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu? O de otra manera, ¿el verdadero creyente puede andar conforme a la carne? El mismo capítulo 8 lo aclara, porque el 12 y 13 dice: así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, si vivís conforme a la carne, está la posibilidad. Y también Gálatas 5:16, quizás más claro, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, está en nosotros el andar en el Espíritu. Pero, lamentablemente, y sabemos, es una posibilidad no hacerlo y darle lugar más a la carne. Entonces, concluimos que a los que no nos toca la condenación es a los que estamos en Cristo Jesús, como dice 1 Corintios 1:30, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estar en Cristo Jesús es una posición que tiene todo creyente y que es irreversible. Nadie nos puede sacar de allí, gracias a Dios por eso. El versículo 2 dice que estamos liberados por el poder del Espíritu Santo. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto tiene que ver con lo que veníamos hablando del capítulo 7, en esa experiencia tan triste de que menciona el apóstol Pablo, de intentar ese régimen viejo de la letra, basado en el esfuerzo humano personal, y con el triste resultado de la derrota. En cambio ahora tenemos por delante ese andar distinto en el régimen nuevo del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando se habla de la ley se está refiriendo al dominio, reinado o poder. Y entonces está el poder de la ley, o sea, que dice que era débil por la carne. O sea, la ley fue dada y es santo, el mandamiento es santo, justo y bueno. Dice: pero yo naturalmente no soy ni santo, ni justo, ni bueno, y ni tengo poder en mí mismo para cumplir ni obedecer. O sea que la ley era buena, pero no me daba de por sí ese poder para poderla cumplir. Y lo que sí hace la diferencia es la presencia del Espíritu Santo de Cristo en nosotros. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Cada creyente tiene el Espíritu Santo. ¿De qué momento? ¿Cómo? Ahí está. Efesios 1:13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Condición entonces: haber oído el evangelio de la salvación y haber creído. El que oyó y creyó, ese fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, sin más trámite ni mediación de nada. Es una bendición. Cada uno de nosotros tiene, siendo verdadero creyente, el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y dice que me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, aquello que para cada uno de nosotros, para todos nosotros, era demasiado fuerte, no podíamos cumplir las justas demandas de la exigencia de Dios, que nos llevaba a decir: ese miserable hombre de mí. Eso, el Espíritu Santo, que es una persona que está activa, que debe estar activa en cada uno de nosotros,
es el que nos lleva a vencer. Y bueno, así como lo decía Eduardo hace 2 domingos atrás, podemos pensar el mismo ejemplo, ¿no? Sabemos que existe la ley de la gravedad, esa fuerza gravitatoria. Y tú no puedes volar, ¿verdad? ¿O sí? No, o sea, no podemos volar. No lo intentes, por la duda. Entonces, pero si hubiese una fuerza más poderosa que la gravedad, podrías volar. Pero no está en ti. Y bueno, si lo llevamos al terreno en la comparación espiritual, es el Espíritu Santo el que nos da esas alas para poder volar. Nosotros de nosotros mismos no podemos despegarnos del suelo, de nuestra bajeza, de nuestra debilidad, de nuestra pecaminosidad, de nuestra carnalidad. Nosotros por nosotros mismos no podemos, por nuestro propio esfuerzo personal. Pero sí lo que podemos es colocarnos debajo de la influencia y sobre todo someternos al Espíritu Santo para que Él nos dirija y Él nos dé esa victoria sobre esa gravedad que de por sí nos lleva para abajo. Ahora, el Espíritu Santo no es algo impersonal, no es un poder ahí que está, no es como Peter Pan con el polvo mágico, algunos recordarán, ¿no? Que lo hacía volar, o sea, le daba un polvito por ahí se elevaba. No, el Espíritu Santo no es eso, es una persona viva, es el Espíritu Santo de Dios, es una persona viva que vive en ti, de la cual tú podés y deberíamos todo el tiempo conversar con Él, escucharle a Él, seguirle a Él, querer agradarle y especialmente, quizás lo más difícil, someternos a Él, ponernos debajo de su voluntad y autoridad. Versículo 3 nos dice: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Era imposible para la ley, ya lo estuvimos diciendo, porque la ley es buena, pero en nosotros mismos naturalmente no está el poder de cumplirlo, porque, como dice el dicho, la carne es débil, y es cierto, ¿no? En nuestra propia carne no hay poder para obedecer y cumplir las demandas justas de la ley. Y entonces Dios, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y acá hace referencia a esa tremenda obra expiatoria del Señor Jesús. Y también hace referencia de que el Hijo de Dios, Jesús, era hijo antes de nacer de María. Nació de María, pero fue enviado siendo hijo. Cuando fue enviado, ya él era hijo. Era el Verbo de Dios, como nos dice obviamente Juan capítulo 1, pero era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios y era el Hijo de Dios antes de nacer. Como dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo. Y dice que nació en semejanza, vino en semejanza. Semejante, como dice el dicho, ¿no? Parecido no es lo mismo. Él era parecido a nosotros en cuanto a estar sometido a estar en un lugar solo, ¿verdad? Estar sujeto a debilidades, a enfermedades, a tentaciones, a la torpeza propia de las cosas que salen mal, que nos salen mal, pero con una diferencia absoluta y radical, sin pecado, sin pecado. Eso lo hizo no por casualidad ni nada, sino porque era el Verbo de Dios, era el Hijo de Dios, era la persona divina en ese cuerpo de carne. Y ahí estaba toda la diferencia y por lo tanto no podía pecar. Y dice, por causa del pecado,
por causa del pecado. No había otra posibilidad que tú y yo pudiésemos tener para agradar a Dios, para cumplir esas justas demandas de la ley. No había ninguna otra, desde la caída del Edén para acá, no había ninguna otra posibilidad que no fuese que el Hijo de Dios tomara sobre sí nuestra maldad, nuestro pecado y pecaminosidad y los cargara por nosotros en la cruz. Dice también, condenó el pecado en la carne, dice. ¿En qué carne? En su propia carne. Acá se está refiriendo al cuerpo del Señor Jesús. Como dice Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Entonces Jesús, Él se ofrendó a sí mismo como ofrenda por el pecado tuyo y mío. Ese cuerpo suyo de carne y de hueso fue entregado como ofrenda por nosotros. Y no solo condenó al pecado para estar libres, judicialmente libres de toda condenación, como veníamos viendo, sino que también rompió el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta segunda parte, andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es la misma del versículo 1 de algunas versiones. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros cuando andamos conforme a la carne, es decir, cuando voluntariamente nos sometemos y dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces esa justicia de la ley, eso que Dios considera bueno, termina siendo realidad, termina siendo visible en nosotros. No porque nosotros nos esforcemos en cumplirlo, sino porque nosotros nos ponemos debajo del Espíritu Santo y de su guía. Y la ley, uno puede decir, bueno, esos 600 y tantos mandamientos, cumplirlos uno por uno, me los escribo en una lista, me los pongo en una libreta y cuando voy al trabajo empiezo a mirar los mandamientos y bueno, a ver cómo que tengo que hacer. Así es muy complicado, ¿verdad? Vivir y cumplirlos. En cambio, Jesús dijo que toda la ley, toda esa cantidad de mandamientos se resume en uno. Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice que el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que toda la ley depende de esto. Se resume en esto. Y el resumen de la ley es el amor. Y el amor es el que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces 1 Corintios capítulo 13 dice, si no tengo amor, de nada me vale, de nada sirve que me sacrifique, que ofrende, que haga, que deshaga, que todo, si no tengo amor. No si siento amor, sino si tengo amor. ¿Y cómo podés tener amor? Lo tenés por cuanto tenés el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en ti, como ese sello que estuvimos viendo, y el amor ha sido derramado. Entonces, es solamente dejarse guiar, someterse debajo del Espíritu Santo y sin duda que vamos a poder de esa manera andar en amor. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y esa es la única manera de poder cumplir de esa manera, que Dios lo haga a través de nosotros, de esta forma. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí va a profundizar el apóstol Pablo la diferencia entre la carne y el Espíritu. Y acá dice algo que los que son
los que son del Espíritu y los que son de la carne. Y cuando dice son de la carne, más que nada, especialmente, se refiere a los no creyentes. Los no creyentes, porque cuando uno dice yo soy de la carne, ¿qué está diciendo? Y cuando dice esta palabra pensar, piensan, esa palabra pensar ahí en el griego significa es estar empeñado en, es decir, tomar una posición, una inclinación, que la ambición del corazón es hacia eso, o hacia la carne o hacia el espíritu. Y cada uno de nosotros puede preguntarse en esta mañana, ¿no? Por más que nadie diga, bueno, yo soy de la carne, porque si yo soy de la carne, bueno. Pero en cuanto a nuestra mente, ¿no? ¿Qué domina nuestra mente? ¿Qué domina tu mente, hermano? ¿Te gusta pensar en lo que agrada a Dios? ¿En el fruto del Espíritu que recién leímos en Gálatas 5:22? ¿O por el contrario, nuestra mente muchas veces se ve tentada y seducida por cosas que son como las obras de la carne? Gálatas 5:19-21, que dice, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que domina nuestra mente? Y tengamos presente que, siendo verdaderos hijos de Dios y salvos por gracia mediante la fe, somos liberados de la condenación del fuego eterno y ya no somos más de la carne, somos del Espíritu. Eso significa que el Señor nos compró, puso el precio sobre la mesa. Y ahí recordamos, en esta mesa está el precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Jesús y su entrega por nosotros. Él puso el precio. Él te compró y ya no sos tuyo. No somos nuestros. Él te compró. Por lo tanto, ocupémonos del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Y creo que cada uno de nosotros, evaluando y viendo su vida, viendo para adentro, ya sabe esto, ¿verdad? O sea, porque antes teníamos todo un bagaje, una vida. La gran mayoría de nosotros, puede ser que alguno sea creyente o convertido de muy pequeño, ¿verdad? Pero quizás la mayoría recuerda el antes y el después de recibir a Cristo. Y Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es decir, seguir la carne, aquello que en principio antes, como en el Edén, antes Eva miró el fruto y de los millones de árboles que tenía alrededor, no los miró, pero sí miró ese árbol que no podía mirar y ese fruto que no podía tocar. Y en ese momento escuchó a la serpiente y bueno, qué lindo, justo este fruto es el que yo necesito. No los millones que están alrededor, ¿no? Este el que no puedo, y así somos, así está nuestra carne ahí, ¿no? Siempre con el anzuelo y la carnada. Esto es lo que precisás, esto es lo que te hace feliz. Pero vos sabés, porque antes anduviste así. ¿Qué fruto había? ¿Qué resultado? El fin de ellas es muerte, separación. Ya lo sabemos. Entonces deberíamos persuadir nuestra propia alma para obedecer al Espíritu. Porque la carne no puede sujetarse a Dios. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Acá hablando de designios, se refiere a inclinaciones o disposiciones. La disposición, lo que nuestra propia naturaleza humana caída quiere. Y tenemos que reconocer que es así, es enemistad contra Dios. Es enemistad contra Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos convenza. Los deseos de tu carne van a seguir allí, porque a cada uno tenemos nuestra propia debilidad. Parece delicioso, parece lo que
lo que necesitas, pero te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte. No se puede sujetar a la ley de Dios. Dice, ni tampoco pueden. No puede. La carne no puede. Entonces, vos tenés que reconocer, y yo tengo que reconocer, que si estás mimando tu propia carne, no podés agradar a Dios, como dice el versículo siguiente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, versículo 8. No se puede. Por más que se haga quizás esfuerzo y ritos y rituales y aún quizás ofrendas o lo que sea, el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Solo lo puede hacer el que anda según el Espíritu Santo que está vivo en cada uno de nosotros. Entonces, de nuevo, andemos según el Espíritu. Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto puede tomarse como una advertencia, pero también como un estímulo. ¿En qué sentido una advertencia? Bueno, aquí el apóstol Pablo, que es el que escribe a los romanos, a los creyentes en Roma, asume que los creyentes en Roma tienen el Espíritu Santo, pero pudiera ser que alguno de los que están allí dentro de la iglesia, como la parábola del trigo y la cizaña, bueno, no tuviera el Espíritu Santo, en sí que no fuera un verdadero creyente. Y uno, como es que es un tema como que se puede tocar un poco de costado, ¿no? En cuanto a la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación no es la salvación. Uno puede sentirse seguro o inseguro, y más allá de eso, tener o no tener la salvación. ¿Cómo se tiene o tiene la salvación? Ya lo estuvimos viendo. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿puedo identificar el momento en el cual me entregué al Señor Jesucristo? ¿Puedo decir, mirando para mí mismo, ¿no?, que me arrepentí de mis pecados y de la vida que llevaba antes? ¿Puedo decir que creí de corazón en la persona de Jesucristo y en lo que Él hizo por mí, en que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario? ¿Puedo decir que confié en Él como el Salvador de mi alma? ¿Puedo decir que le recibí como el Señor de mi vida? ¿Puedo decir que se ha visto en mi vida, que he visto en mi vida frutos dignos de arrepentimiento? Si la respuesta es que sí, excelente, hermano. Ahora, si la respuesta es que no, bueno, cuidado. Cuidado, porque puede haber, como sugiere Pablo ahí en la iglesia de Roma, convencidos pero no convertidos. Quizás lo que falta es arrepentimiento, es tomar la determinación profunda, espiritual, de dejar el tipo de vida que llevaba y ir al tipo de vida que el Señor quiere. Pero el Señor no nos rechaza. El que a mí viene no le echo fuera. Gracias a Dios. Ahora, el estímulo, ¿cuál es? Bueno, siendo verdadero creyente, es decir, pusimos los tics ahí y dijimos, sí, está bien, soy un verdadero creyente, pero quizás he visto que he sido derrotado muchas veces por la carne. Me he visto derrotado. Y hay esperanza, porque el Espíritu Santo está presente en ti. Puede estar apagado, puede estar contristado, pero está allí. El Espíritu Santo está ahí. De otra manera, nadie puede decir, no, yo tengo mi carne y ya está, no hay esperanza para mí. No, hay esperanza sí porque tenés el Espíritu Santo que vino a ti y te selló. Sos de Él, está ahí. No es un sello nada más, es una persona viva que está allí presente. Y entonces el estímulo es que por más que hayas caído y por más que quizás a tu alrededor, compañero de trabajo, familia, etcétera,
no pueden decir, uy, mirá, fulano, qué creyente, qué ejemplo que es. El Espíritu Santo está ahí. Si está el Espíritu, hay esperanza. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Y que esto nos anime para poder ser agradables a Dios. Y está bueno pensar, como veíamos en las conferencias, ¿no? Una cosa es ser amado por Dios y otra cosa es ser agradables a Dios. Y lo podemos ver con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿no? Amamos a nuestros hijos y amamos a nuestra familia, pero quizás a veces la conducta no es tan agradable, pero no dejamos de amarlos, pero no nos sentimos del todo contentos, ¿sí? Y Dios no deja de amar a sus hijos. El Espíritu Santo está allí. Si está, no se va a ir. Es indeleble eso. Ahora, el que anda según la carne, mimando sus propios deseos, bueno, no puede agradar a Dios. Es así, tenemos que elegir. Y tenés que elegir. Hay que ser radical. Y lo que más nos conviene y más me conviene es someterme a la guía del Espíritu Santo en ti. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y acá esta expresión es fuerte, ¿no? El cuerpo en verdad está muerto. El cuerpo en verdad está muerto. ¿Cuál cuerpo? Nuestro cuerpo. Y uno dice, ¿el cuerpo está muerto? ¿Qué significa eso? Bueno, este cuerpo que gustó el pecado y la corrupción está sentenciado, por decirlo así, ¿no? Está caput, finito, es terminado, no tiene esperanza. De por sí, naturalmente no tiene esperanza. Y sabemos que es así. Si el Señor no viene antes, nos espera el partir, nos espera gustar la muerte. Esperamos que Él regrese y cuando Él regrese, ¿qué va a hacer? Va a transformar. Dice que este cuerpo de corrupción tiene que ser vestido de incorrupción. Tiene que haber una transformación, porque este cuerpo de por sí, que gustó el pecado y la corrupción, no puede ir a la presencia de Dios. Por eso tiene que ser revestido de inmortalidad y de incorrupción. Y los muertos en Cristo, los que durmieron, resucitarán en un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y por cuál justicia? Dice que el Espíritu vive a causa de la justicia. Y gracias a Dios porque, por más que el cuerpo puede estar sentenciado, bueno, nuestro Espíritu ya vive. Nuestro interior ya está vivo, ya tenemos la vida eterna. No es que la tendremos después, es que la vida eterna ya está. Porque la vida es unión, así como la muerte es separación, la vida es unión. Y estamos ya en vida, ya estamos unidos a Cristo. El Espíritu Santo está unido a nuestro espíritu. Y la justicia no es la nuestra, es la de Cristo, obviamente, ¿no? Y entonces, ¿qué me conviene seguir? ¿El impulso de mi carne para satisfacer los deseos de un cuerpo del todo corrompido y condenado a morir? ¿O la guía del Espíritu que hace vivir a mi propio espíritu? Obviamente que es así. Al decir de Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si nuestra vida está allí, bueno, pongamos nuestra mirada allí. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La resurrección del Señor Jesucristo es la garantía nuestra de que vamos a estar completos en la presencia de Dios. Es decir, nuestro cuerpo también va a ser redimido. Así como ya hemos sido redimidos en el Espíritu, bueno, nuestro cuerpo va a haber esa redención completa cuando nuestro cuerpo sea glorificado y completos podamos estar
incorruptibles en su presencia. Efesios 1:14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así como veníamos pensando, el Espíritu Santo que está presente en nosotros es también garantía, arras, garantía de que nosotros, ¿cuál es la posesión adquirida? Nosotros, nuestra vida, va a ser tomada, va a ser redimida para la alabanza de la gloria de su gracia. Y bueno, al decir también de Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Conclusión, este pasaje nos anima y nos persuade. Nos anima por cuanto asegura y garantiza que estamos en Cristo Jesús, siendo creyentes verdaderos, estamos en Él, y que no hay ninguna condenación, el fuego eterno no nos va a tocar, no vamos a sufrir daño con eso, podemos estar seguros y alentarnos y confortarnos y disfrutar de eso. Y también que el poder del Espíritu es quebrantado cuando nos sometemos al Espíritu Santo, que el poder del pecado, es quebrantado cuando el poder del Espíritu Santo vive en nosotros y permitimos que Él nos guíe y nos dirija, y ese Espíritu que es poderoso para que vivamos esa vida nueva que queremos vivir y que Dios quiere que vivamos. Y también nos persuade que esas pasiones que tanto le gustan a nuestra propia carne, no nos llevan a nada bueno. Crean una separación entre el Dios que nos ama y sacrificó por nosotros y son enemistad contra Él. Y que si prestamos atención a la carne, no podríamos agradar a Dios. Entonces, que cada uno de nosotros pueda prestarle atención a ese divino compañero de camino que es el Espíritu Santo, que está presente en todos nosotros, y darle el control, darle el manubrio, darle las riendas a Él, ¿no? Como decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Acá están las riendas, ¿no? Toma el control, para que Él te haga andar sobre tus alturas, como decía Habacuc, y también que pueda llevar fruto a 100 por 1, como dice. Que sea así para la gloria de Dios y para el regocijo de cada uno de nosotros. Amén.